No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando la conocí pensé que había tenido suerte. Era encantadora, divertida, de esas personas que llenan una habitación sin esforzarse. Yo, en cambio, siempre fui más reservado. Un poco nerd, lo admito. Trabajo en tecnología, programación, desarrollo de sistemas, cosas que no suelen impresionar en las fiestas, pero a ella no parecía molestarle. Nos conocimos en una cafetería. Yo iba a leer un libro antes de una reunión y ella se me acercó para preguntarme por el autor. Terminamos hablando durante casi 2 horas. A la semana ya estábamos saliendo y en menos de un año vivíamos juntos. Los primeros meses fueron buenos, mucho cariño, muchas risas, pero con el tiempo empecé a notar ciertas cosas, pequeños gestos, actitudes. Si yo me concentraba mucho en el trabajo, ella se volvía fría. Si tenía que quedarme despierto por un proyecto, ella me hablaba como si estuviera haciendo algo imperdonable. Nada directo, nunca gritos ni escenas, solo ese tipo de enojo pasivo que se cuela como humedad. Yo justificaba todo. Decía que tal vez necesitaba más atención, que tenía que equilibrar mejor las cosas. Lo intenté, pero también era consciente de que mi trabajo era exigente, especialmente en esos días. Tenía una laptop que prácticamente era una extensión de mí. Había armado esa máquina desde cero, componentes específicos para mi flujo de trabajo, ajustes personalizados. Era más que una herramienta, era mi espacio. Y entonces llegó ese día. Era un martes, lo recuerdo perfectamente. Ella se acercó con una expresión tranquila, incluso dulce, y me dijo: ¿Me puedes hacer un favor? Creo que dejé algo en el coche, en el garaje. ¿Puedes traerlo, porfa? No lo pensé ni un segundo. Caminé hasta el garaje, abrí la puerta y entonces escuché el cerrojo. No uno, sino 2. Cerró desde afuera. Golpeé la puerta y pregunté qué pasaba, pero no respondió. A los pocos minutos escuché sirenas, patrullas. Cuando los oficiales entraron, yo estaba completamente confundido. Me esposaron, me leyeron mis derechos y yo solo decía: ¿qué demonios está pasando? Ella los había llamado diciendo que yo la había atacado. Pasé la noche en la cárcel. Fue como un mal sueño, uno de esos donde todo parece real, pero sabes que hay algo que no cuadra. No había pruebas, no tenía antecedentes y después de unas horas me soltaron. Volví a casa esperando al menos una explicación. Lo que encontré fue indescriptible. Entré a mi oficina y me quedé paralizado. Mi laptop, la computadora en la que trabajaba a diario, no solo estaba destruida, estaba desmontada. Cada cable, cada conexión había sido cuidadosamente cortada, no arrancada, no forzada, cortada con precisión. Los discos duros estaban abiertos y los platos, que son literalmente discos de metal dentro del disco duro, estaban partidos por la mitad. ¿Sabes el nivel de fuerza y precisión que se necesita para hacer eso sin destruir todo lo demás? La pantalla estaba metida en una bolsa Ziploc. Cada centímetro estaba destrozado con lo que parecía ser un martillo. Componentes diminutos estaban triturados, incluso los disipadores de calor, los ventiladores. Todo había sido separado, destrozado y vuelto a colocar como si fuera una especie de mensaje. Ahí entendí que esto no había sido una rabieta, esto fue premeditado. Después supe, porque su madre me lo dijo, que lo hizo porque estaba harta de que trabajara tanto. Porque sentía que le daba más tiempo a mi computadora que a ella, pero nunca me lo dijo, nunca pidió una conversación, fue directo a la destrucción. Desde ese día guardo todos los restos de esa laptop en una caja de cartón, en la cajuela de mi coche, no por apego, no por nostalgia, sino como advertencia. Cada tornillo torcido, cada cable cortado, cada disco quebrado me recuerda que a veces las personas que más cerca tienes son las que más pueden herirte. Que el verdadero peligro no siempre grita. A veces actúa en silencio, con guantes y tiempo de sobra. No volví a verla. Se fue, cambió de número, desapareció. Y aunque no la deseo de vuelta, a veces me quedo pensando en lo cerca que estuve de alguien capaz de planear todo eso. De alguien que me miraba a los ojos mientras ya tenía en mente cómo destruirme, pieza por pieza. Ahora, antes de confiar en alguien, me hago una sola pregunta. ¿Podría esta persona encerrarme en un garaje y llamar a la policía con una sonrisa en la cara? Si la respuesta no es un no rotundo, doy un paso atrás.
Nunca he sido particularmente buena para detectar señales de alerta, o tal vez simplemente quiero ver lo mejor en las personas, especialmente cuando me esfuerzo por ser amable. Supongo que por eso accedí a salir con él. Lo conocí a través de un grupo de amigos. Era amigo de un amigo, de esos que siempre parecen estar presentes en cada reunión, aunque nadie recuerde haberlo invitado. No era desagradable, solo un poco raro. Decía cosas intensas de la nada, pero lo atribuía a nerviosismo social. Un día, después de una salida grupal, me pidió mi número. Dudé, pero pensé, ¿qué puede pasar? Es solo una cita. Así que accedí, porque en ese momento estaba tratando de salir un poco más de mi zona de confort. Habíamos quedado en salir en una doble cita con otros 2 amigos. Apenas llegamos al restaurante, él ya hablaba como si lleváramos saliendo semanas. Cuando me trajeron el plato fuerte, se arrodilló frente a mí, con un anillo de fantasía y todo, y me propuso matrimonio. Así, frente a todos. Pensé que era una broma. Sonreí incómoda, solté una risa nerviosa y me disculpé para ir al baño, y me fui. Me subí a un taxi y no miré atrás. Lo que vino después fue una completa locura. En los días siguientes empezó a aparecer en mi vida de formas que jamás imaginé. Primero fueron cartas, no 1 o 2, sino docenas, todas pegadas al parabrisas de mi coche, al espejo retrovisor, incluso dentro de la manija de la puerta. Letras largas, llenas de referencias a momentos que nunca vivimos juntos, firmadas con tu futuro esposo o el padre de nuestro bebé. Al principio creí que estaba jugando, que buscaba atención, pero la intensidad no disminuyó. Al contrario, una tarde, una amiga me llamó alarmada. Me dijo que había recibido una invitación de boda mía. Creí que era una broma hasta que me mandó una foto. Era una tarjeta bien diseñada, con una imagen de nosotros abrazados, vestidos de novios. Solo que yo nunca me tomé esa foto. Al mirarla con atención, noté que había usado Photoshop. Había recortado mi cara de una foto de redes sociales y la había montado sobre el cuerpo de una novia en una imagen de stock. Todo era falso, pero muy elaborado. Había enviado invitaciones no solo a sus amigos, sino también a personas de mi familia. No tenía idea de cómo había conseguido sus direcciones. Las cosas escalaron rápido. Subió a Facebook un post con una ecografía. Decía que estábamos esperando un bebé. Cuando lo vi, sentí que me faltaba el aire. La imagen era claramente sacada de internet, pero lo perturbador era el nivel de detalle. Mencionaba nombres de bebés, fechas posibles de parto, incluso decía que estábamos esperando gemelos. Mis contactos empezaron a escribirme para felicitarme o preguntarme si todo estaba bien. Tuve que explicar una y otra vez que todo era falso, que solo había salido una vez con ese tipo y que ni siquiera éramos amigos cercanos. Luego supe que había pintado mi nombre por toda su casa, en la pared de su sala, en el baño, en su cuarto. Literalmente, mi nombre en diferentes estilos de letra, algunos con corazones, otros con símbolos que parecían ¿runas? No sé, lo supe porque una conocida en común fue a su casa por casualidad y me contó horrorizada. Me mostró fotos, no podía creerlo, parecía la habitación de un fanático obsesionado, no de alguien que apenas me conocía. Pero lo más inquietante fue lo del gato. Me envió una foto de su gato persa con nuestras iniciales afeitadas en el costado. Dijo que era su forma de mostrarle al mundo que nuestra familia ya había comenzado. Ahí fue cuando realmente sentí miedo. No solo era raro, era inestable y peligroso. Fui a la policía, pero como nunca me había amenazado ni se había acercado físicamente desde aquella cena, no podían hacer mucho. Me recomendaron que cambiara mis contraseñas, que reportara lo de las redes sociales y que evitara cualquier contacto. Lo bloqueé de todos lados, avisé a mis vecinos y durante un tiempo viví con una mezcla constante de paranoia y agotamiento emocional. Dormía mal, saltaba cada vez que sonaba el timbre. Con el tiempo desapareció. Ya no supe más de él. Algunos dicen que se mudó, otros que lo internaron. Yo no quise investigar. Me bastaba con saber que ya no estaba cerca. Desde entonces soy mucho más cuidadosa, no con los demás, sino conmigo misma. Aprendí a escuchar mi intuición, a no minimizar las señales raras. Y sí, todavía tengo la invitación de boda falsa guardada en una caja, no porque quiera recordarlo, sino como una advertencia silenciosa de hasta dónde puede llegar alguien con una obsesión disfrazada de amor. Una sola cita, eso fue todo. Una comida, una conversación breve,
y por poco me convertí en la protagonista de una historia de terror que nadie creería si no tuviera pruebas. Siempre he sido de los que necesitan hacer ejercicio para mantenerse cuerdo. No era un obsesionado del fitness, pero sí alguien que, después de una jornada pesada en el trabajo, encontraba en el gimnasio un poco de orden mental. Iba 3 o 4 veces por semana, casi siempre con los mismos amigos. Teníamos esa rutina medio informal: llegar, bromear un poco, entrenar y después pasar por algo de comida rápida o una bebida energética. Nada del otro mundo. En ese tiempo salía con una chica que había conocido en una fiesta de un amigo en común. Al principio todo fue muy normal, incluso bonito. Llevábamos unos 4 meses juntos y aunque había ciertas señales de que algo no andaba del todo bien, como cuando se molestaba si yo tardaba en responderle mensajes o cuando insistía en saber con quién estaba cada vez que salía, yo trataba de justificarlo como cosas normales de pareja, nada grave, o eso pensaba. Un jueves por la tarde, ya en el vestidor del gimnasio, abrí mi mochila como siempre y saqué mis cosas. Pero cuando extendí mi camiseta del gym, noté algo raro. Tenía un corte, como hecho con tijeras. No era un desgarro accidental ni una costura rota. Era un corte limpio, directo, justo a la mitad del torso. Me quedé un momento mirándola sin entender. No sabía si había sido en la lavadora o si la había metido mal doblada o qué. Uno de mis amigos se dio cuenta de mi cara y me preguntó qué pasaba. Le mostré la camiseta y se rió, pensó que era algún truco de moda. Por suerte, él traía una camiseta extra y me la prestó. Entrenamos como siempre, aunque durante el resto de la sesión no dejé de pensar en qué demonios había pasado con mi ropa. No me gustaba la idea de que alguien anduviera hurgando en mis cosas. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Me estaba preparando para salir a trabajar cuando mi novia me escribió que quería pasar a verme un momento. Le dije que sí, que estaba a punto de salir, y llegó en menos de 10 minutos. Apenas entró, noté que estaba pálida, seria, casi temblando. «Necesito decirte algo», dijo, sin rodeos. «¿Qué pasa?» Y ahí soltó todo, que había estado convencida de que yo la estaba engañando, que desde hacía semanas pensaba que cuando decía que iba al gimnasio, en realidad iba a ver a alguien más, que no podía dejar de imaginarse escenarios, revisar mis redes, preguntarse por qué no subía fotos con ella o por qué salía tanto con mis amigos. Lo más perturbador fue lo que vino después. Confesó que la noche anterior había ido a mi casa con su copia de la llave, que yo mismo le había dado semanas atrás, y había revisado mi mochila del gimnasio mientras yo dormía, que encontró la camiseta, la sacó, la cortó con unas tijeras de cocina y la volvió a guardar como si nada. Según ella, era un experimento. Si yo al día siguiente veía que la camiseta estaba cortada y no iba al gimnasio o no volvía a casa, entonces eso probaría que estaba viendo a otra. Su razonamiento era que al no tener ropa yo cancelaría el plan, a menos que tuviera a dónde ir y con quién cambiarme. Estaba completamente convencida de que eso tenía sentido. Me quedé helado. No supe qué decir. Ella se echó a llorar. Me dijo que sabía que lo suyo no era normal, pero que el simple pensamiento de que yo la pudiera estar engañando la estaba volviendo loca. Que no podía dormir, que necesitaba saber, que lo sentía. Me dijo que lo mejor era terminar, que no confiaba en mí, aunque yo nunca le había dado motivos reales. Que todo eso era su culpa, pero que ya no podía más. Y así fue como terminó. Después de que se fue, me senté solo durante un buen rato. No estaba triste por la ruptura, estaba en shock. Revisé mi mochila y ahí estaba la camiseta, aún con el corte. La doblé cuidadosamente y la guardé en una caja de zapatos junto con otras cosas que me recordaban esa relación. Una carta que me escribió, una foto, un llavero que me había regalado. No sé por qué guardé todo eso. Tal vez como una advertencia para el futuro. Lo que más me desconcierta al recordar eso no es que me revisara las cosas o que cortara mi ropa. Es el hecho de que en su cabeza todo tenía lógica, que podía justificar meterse en mi casa mientras dormía, manipular mi ropa y crear una especie de trampa psicológica para probar algo que ni siquiera tenía fundamento. Eso no era solo celos, era algo más profundo, más oscuro. Desde entonces, cada vez que empiezo a salir con alguien, hay una parte de mí que se activa y me dice: «Ve con calma, fíjate bien,
porque a veces no conoces a la persona que tienes al lado hasta que corta tu ropa con unas tijeras para ver si vuelves a casa o no. Durante casi un año estuve saliendo con un tipo que, en retrospectiva, tenía un nivel de control que en ese momento no me pareció tan grave, pero que ahora me da escalofríos. Todo empezó de manera bastante inocente, como suelen empezar estas cosas. Era atento, divertido, muy protector, demasiado quizás. Pero yo, en ese entonces, confundía su necesidad de control con una especie de amor intenso. Una de las primeras señales fue cuando me pidió, con ese tono pasivo-agresivo tan típico suyo, que dejara de ir al gimnasio al que iba desde hacía años. Me dijo que no se sentía cómodo con que yo estuviera ahí porque sabía que antes había tenido un pequeño crush con uno de los entrenadores. Nada serio, solo una atracción tonta que nunca pasó de un hola y que ocurrió mucho antes de conocerlo. Pero él lo convirtió en un tema enorme. Al principio discutimos, pero terminó convenciéndome de que, si lo quería de verdad, debía hacer algunos sacrificios. Así que dejé de ir. Con el paso de los meses, fui cediendo en otras cosas también. Dejar de salir con ciertos amigos, bloquear a excompañeros del trabajo en redes sociales, usar ropa más discreta. Todo era presentado como una muestra de amor, como una forma de proteger nuestra relación de las tentaciones externas. Yo sabía que no era normal, pero estaba tan envuelta en la dinámica que me parecía más fácil ceder que discutir. Hasta que un día, simplemente no pude más. Fue una mezcla de cansancio emocional, terapia y charlas con amigas que me hicieron abrir los ojos. Lo dejé. No hubo drama al principio, solo silencio. Lo bloqueé de todo y me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Y una de las primeras cosas que hice fue volver al gimnasio. No porque extrañara el ejercicio, aunque sí, sino porque sentía que recuperar ese espacio era como un pequeño acto de rebeldía personal. Era como decir, esto es mío y nadie me lo puede quitar. Pero claro, él no lo iba a dejar pasar tan fácil. Unas semanas después, una noche cualquiera, mientras hacía mi rutina tranquila, sin molestar a nadie, noté a alguien entrando al gimnasio. No lo vi de inmediato, pero sentí una especie de escalofrío, una incomodidad en el aire. Volteé y ahí estaba, él, parado en la entrada, con esa mirada de enojo contenido, los labios tensos, como si estuviera a punto de explotar. Se acercó directamente a mí, sin saludar, sin disimular. Comenzó a hablarme en voz baja, pero agresiva, diciéndome que qué hacía ahí, que él ya me había dicho, que no podía venir a ese lugar, que era una falta de respeto que justo después de terminar, yo volviera al gimnasio como si nada. Me hablaba como si todavía tuviera algún tipo de autoridad sobre mí. Yo me congelé. No esperaba verlo ahí, y menos en plan de confrontación. La situación se volvió cada vez más tensa. Él se estaba alterando y yo me sentía completamente vulnerable. Por suerte, un amigo mío que también iba al gimnasio, uno de esos tipos tranquilos, pero que imponen respeto solo con estar presentes, se dio cuenta de la situación. Se acercó, se puso entre los dos y le dijo, sin levantar la voz pero con firmeza, «Ya no tienes nada que hacer aquí, déjala en paz». Mi ex dudó por un momento, como si estuviera midiendo si valía la pena armar un escándalo, pero al final dio media vuelta y se fue, no sin antes lanzarme una mirada que me dejó helada, como si me dijera, esto no se ha terminado. Después de eso cambié mi rutina, empecé a ir a otra sucursal del gimnasio y durante un tiempo estuve muy atenta a todo, a si alguien me seguía, si lo veía cerca de casa o del trabajo. Por suerte no volvió a aparecer, pero ese susto me marcó. No fue una escena de película de terror, pero fue lo suficientemente inquietante como para entender que hay gente que no sabe soltar y que puede convertirse en un verdadero peligro cuando sienten que pierden el control. Hoy, cuando pienso en esa relación, me doy cuenta de todo lo que normalicé sin darme cuenta y agradezco a mi yo del pasado por haber tenido el valor de decir basta, porque lo que parecía solo un novio intenso estaba mucho más cerca de convertirse en una amenaza real. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.